Ryan miraba el frente, la carretera lucía un tanto solitaria, no le extrañaba que esa ruta, particularmente esa, estuviera en ese estado. Años antes se había inaugurado una nueva carretera, mucho más viable que la anterior, por lo que esta en la actualidad rara vez era recorrida. Eso tenía sus ventajas, no había tráfico, justamente por eso Ryan había decidido recorrerla. Muchos hubieran preferido el tráfico a recorrer una ruta abandonada, pero eso le daba igual. Después de todo, ¿qué le podría suceder? Mientras lo hacía, se distrajo viendo, o creyendo haber visto una figura voladora, probablemente un pájaro, pero no, era muchísimo más grande. Le dio un escalofrío al ver que dos enormes ojos rojos lo miraban desde las alturas. Su brillo aumentó y Ryan miró hacia el frente. Su auto se había desviado del camino, trató de impedirlo maniobrando pero fue inútil. El exceso de velocidad en una curva envió al auto hacia la hondonada al lado del camino, enviando al conductor a una muerte segura. Mothman voló hasta posarse en las ramas de un árbol, miró los restos del coche. Había tratado de advertirle, era algo injusto que tratara de ayudar y que las personas le temieran. Sabía que le tenían miedo a lo desconocido, pero eso no importaba. Con que él cumpliera su deber y los humanos también lo hicieran bastaba. El orden seguiría su curso. Alzó sus alas dispuesto a encontrar otra persona a la que le acecharía próximamente la desgracia, ignorando que la víctima actual seguía con vida, por el momento. Ryan se arrastraba desde los restos de su auto, tenía numerosas heridas en todo el cuerpo pero aún así seguía vivo. Se arrastró por el bosque como podía, deteniéndose ante una cueva. Un terrible olor emanaba desde el interior. Ryan no podía más, perdió el conocimiento. Desde el interior de la cueva, su olor fue captado, por algo, que llevaba meses recuperándose de sus heridas, por algo al que hasta algunas de las criaturas más abominables temían. Seedeater se arrastró hacia la entrada de su refugio. Habían pasado meses desde que había sido perturbado por el ente sin rostro. Recordaba amargamente cómo había sido vencido y herido. Pasaron semanas antes de que pudiera recuperarse de las heridas que había sufrido, pero ahora se encontraba en un mejor estado y para probarlo cazaría al incauto que se había atrevido a entrar en sus dominios. Apoyándose en sus patas traseras, alcanzaba una altura de 3 metros. A través del único orificio de su máscara pudo ver que el crepúsculo había empezado y también al hombre malherido frente a él. Ryan frente al trato de incorporarse para escapar, pero era demasiado tarde. Seedeater ya lo había visto. Avanzando a 4 patas se dirigió hacia Ryan seguro de que era una presa fácil. Ryan al verlo supo que sería inútil escapar. Había oído de una criatura con aspecto humanoide que acechaba en aquel lugar. No recordaba el nombre pero no tenía dudas de que era esa. Sabía que era inútil escapar. Se resignó tirándose al suelo rezando porque fuera rápido. Seedeater se le quedó mirando. Usualmente todos corrían al verlo. Levantó su garra y la dejó caer sobre la cabeza de Ryan. Su cuerpo se desplomó y del agujero brotó un torrente de sangre. Satisfecho se dispuso a arrastrar el cuerpo hasta su cubil. Mientras lo hacía notó que algo lo estaba mirando. Miró hacia arriba y entre la oscuridad, en una rama pudo observar 2 enormes ojos rojos. Mothman había sentido que algo estaba pasando, voló hasta el lugar de la tragedia y siguió el rastro de Ryan a través del bosque, pero había llegado tarde. Ya no sentía su presencia, estaba muerto, pero sintió otra, esta vez muy antigua y poderosa. Mothman se inquietó. Solo había un ser capaz de caminar libremente, sin ataduras como los otros. Descendió y terminó posándose en una rama, protegido por las sombras. Espero. Fue entonces cuando lo vio. Era enorme, incluso más alto, cubierto de una capa de pelo gris. Su cabeza era adornada por una melena negra. Su cara era cubierta por una máscara blanca con un solo agujero para el ojo izquierdo. Un boquete se encontraba en la parte más baja de la máscara. Indudablemente, su boca. Seedeater lo detectó y se puso en guardia. Mothman sabía que no era prudente enfrentarlo, pero tenía que hacerlo. Por alguna razón algo lo estaba impulsando a hacerlo. Los dos entes guardaron las distancias. Entonces Mothman descendió a toda velocidad y Seedeater se dispuso a frenarlo con sus garras. Pero Mothman liberó una nube de polvo de unos orificios laterales de su cabeza. La nube golpeó a Seedeater y lo dejó en shock. Aprovechándolo, Mothman lo golpeó mandándolo contra un árbol. Seedeater se incorporó furioso y arremetió, pero su oponente dio un salto y quedó suspendido en las alturas mirándolo. Desde el suelo, Seedeater chilló de rabia. No era justo, pero de pronto, por alguna razón se sintió más fuerte y saltó. Mothman no pudo esquivarlo a tiempo y fue derribado. Encima de él Seedeater levantaba su garra dispuesto a terminar con él. Los ojos de Mothman brillaron con una intensidad mayor. Una onda expansiva golpeó al devorador. Más enojado que de costumbre, se movió a una velocidad superior a la que tenía. Mothman asombrado no pudo parar el golpe.
El impacto lo mandó contra un árbol. Desde el suelo, Seedeater veía a su oponente. Mothman tenía su ala derecha atravesada por un rama y estaba aturdido por el golpe. El devorador no lo pensó más, se abalanzó buscando el pecho de su oponente. Cuando estaba a punto de conseguirlo, sintió un fuerte dolor en el cuello y cayó. De su cuello manaba abundante sangre. Furioso miró como Mothman, con ayuda de un espolón, se desprendía de las ramas. Aún así se encontraba débil. Mothman por su parte estaba dispuesto a irse, pero una poderosa influencia lo obligaba a quedarse. El poder aumentó y lo obligó a descender. Seedeater sabía que si su oponente no volaba, él tendría todas las de ganar. Se abalanzó sobre Mothman y este trató de resistir el impacto. En el suelo, los dos híbridos se golpeaban con todas sus fuerzas. Seedeater buscaba el punto débil con sus garras y Mothman trataba de concentrarse. Cuando lo logró, se transformó en una nube de polillas que desaparecieron ante la incredulidad de su oponente. Detrás de él, la nube formó a Mothman, que descargó un golpe en la espalda del devorador. Seedeater quedó inconsciente y Mothman se le quedó mirando. Sabía que algo andaba mal. Sacó su espolón dispuesto a cegar la vida del devorador, pero una poderosa influencia lo detuvo. Confundido, Mothman miró y entonces lo vio. Atrás de Seedeater, no, mucho más atrás, en otro plano dimensional, algo enorme y poderoso, mucho más antiguo que el universo mismo, pero con un hambre mucho más grande. No es posible. Tenía razón, aún faltaba tiempo para su llegada, pero entonces tuvo una visión. Un mundo, este mundo ardiendo, grietas en el cielo que se extendían, algo detrás rompiendo la barrera de los mundos. Por las fisuras, cientos de almas endemoniadas cruzaban, traían la muerte con ellos, los seres de su mundo peleando entre sí. Mothman oía gritos de dolor y risas, vio a muchos caer. Fue entonces cuando lo vio. El único que no estaba peleando, en lo alto de un edificio. Mothman no supo cómo, pero de pronto se encontró a sus espaldas. Vio a un hombre, no, un joven. Un abrigo negro lo cubría, una capucha ocultaba su cabeza. La oscuridad de alguna manera parecía venir de su abrigo. Tenía los brazos atrás y no parecía haberse dado cuenta de la presencia de Mothman. Este se le acercó. Cuando estuvo más cerca, el joven se volteó. El movimiento dejó caer la capucha y permitió a Mothman ver su rostro, ojos rojos, pelo negro, tez pálida. Le escucho decir: "Y un diluvio de sangre expiará vuestros pecados". En ese momento Mothman volteó hacia arriba, la barrera había cedido. Detrás de sus restos lo vio. 1, 2, 3. 7 bocas hambrientas, la última melodía, el final empezaba. No puede ser cierto. Un agudo dolor en el pecho lo sacó de la visión. Miró y vio la garra de Seedeater incrustada en su pecho. Entonces lo entendió, había sido una distracción. Sintió como lo derribaban. Mothman vio que la influencia no le permitiría moverse. Daba igual, no había nada que hacer. Entonces sintió como las garras lo desgarraban. Volteó para otro lado y vio el sol naciente. ¡Qué hermosa última vista! Y expiró. Seedeater arrastró el cadáver hasta su cueva. Una vez adentro se dispuso a comer, masticó las partes que más le parecieron normales, entonces paró, se alzó frente a los restos, se sentía raro, algo goteó y cayó sobre su comida. Seedeater lo olió. Sangre. De su ojo estaba brotando sangre, entonces volteó y miró hacia la pared como si pudiera ver algo que estuviera más atrás de ella.